Buenas noches, chicos. Hoy la tutoría es de forma virtual, ya que yo tuve que hacer unas mediciones en un laboratorio en la universidad hoy y no tuve como el chance, digamos, para llegar a la casa a tiempo y poder dar esta tutoría. Entonces, hoy es de forma virtual. Lo que corresponde a esta semana son polígonos regulares. Vamos a primero iniciar con un pequeño resumen sobre cada concepto y luego vamos a pasar a los ejercicios. ¿Qué es un polígono regular? Bueno, es un polígono el cual no, o sea, se puede ver que tiene una forma que es simétrico, por así decirlo. Si yo llego y dibujo un polígono así, eso no es un polígono regular, ¿no? O sea, si llego y dibujo algo así, eso no es un polígono regular. Entonces, un polígono regular son de cuadrados, triángulos, pentágonos, hexágonos, ese tipo de formas. Y de hecho aquí se ven como, digamos, dependiendo de cada cantidad de lados, tenemos, digamos, el nombre de nuestro polígono. Ahora, nuestro polígono tiene ciertas partes. Tenemos los vértices, que es el punto donde se unen los lados, ¿verdad? Como las puntitas, el centro, la apotema, que es la línea que va del centro a la mitad de un lado, a la mitad, ¿verdad? Ojo. A veces siento yo que se confunden y dicen que la apotema es de aquí a acá, pero no. La apotema es del centro a la mitad de un lado. El radio es del centro al un vértice. Y una diagonal es de cualquier línea que yo pueda trazar de cualquiera de los vértices hacia otros vértices. Eso es una diagonal. Y aquí tenemos varias formulitas. En los ejercicios nos piden calcular el ángulo, o sea, nos dan el polígono y nos piden, qué sé yo, ángulo central. Entonces nosotros calculamos ángulo central, como fórmula que está ahí, ángulo externo o ángulo interno o diagonales. Aquí tengo que hacer un paréntesis. En diagonales tenemos dos fórmulas. Tenemos diagonales a partir de un vértice, o sea, que son todas las diagonales que yo puedo trazar desde un solo vértice. Es decir, si yo estoy en este vértice y me dicen, ok, encuentre todas las diagonales que puedes trazar desde ahí, bueno, sería esta y esta. Ya no puedo trazar más, ¿verdad? No puedo ir por acá, no puedo ir por acá. Entonces, esas son las diagonales que puedo trazar. Igualmente aquí viene descrito en el ejemplo. En el ejemplo, entonces, de verdad, así, de aquí solo puedo trazar hacia acá y hacia acá. Y el número de diagonales totales son las diagonales que pueden estar dentro de la figura, que es lo que está marcado en verde. O sea, son todas las diagonales que pueden estar dentro de la figura. Ahora, ok, aquí seleccioné unos ejercicios, varios de cada temita y vamos a ir haciéndolos. Primero, ok, incluso aquí nos dicen las fórmulas. Bueno, se me olvidó marcar los de arriba. Ángulo central. Como ya hemos visto el ángulo central, pero creo que se me olvidó marcarlo aquí. Ajá, el ángulo central tenemos aquí un vértice, un centro, ¿ok? El ángulo central es lo que viene bueno, de esta forma. Si tuviera un pentágono, por ejemplo, ok, pentágono feo. Tengo aquí el centro, entonces yo hago esto, ¿ok? Trazo dos líneas, así una a cada vértice y digo, ok, este es mi ángulo central. Ese es el ángulo central. Entonces, para un cuadrado, se me dice, el ángulo central de un cuadrado, ¿ok? Entonces yo llego acá, hago esto, aquí, acá, y mi ángulo central es este. Este es mi ángulo central, ¿ok? Entonces, por ahí tenemos eso. Entonces hagamos, qué sé yo, ah, del heptágono, qué sé yo, y del decágono. Aquí hay un icoságono, ese sí no sé cuál es. Ok, el icoságono es de 20 lados. Sí, aquí para eso tiene esta lista de números, ¿verdad? Entonces, simplemente usamos la fórmula, ¿verdad? Para el decágono, creo que para el decágono son 10 lados. Sí. Entonces, usamos esta fórmula. Entonces, ángulo central, pongámosle así, como ángulo central es igual a 360 entre n. Ustedes nada más ven el número de lados que tienen decágonos de 10, entonces hacen esto.
¿ok? Y nuestro resultado es 360. Ahora, del heptágono. El heptágono tiene 7 lados. Entonces, el ángulo central del heptágono es 360 entre 7. Ah, 360 entre 7 nos da 51,42. 42 grados. ¿Ok? Pasemos al siguiente ejercicio. Ahora esto nos dice suma de ángulos internos. O sea, la suma de todos los ángulos internos. Para eso tenemos esta formulita de acá. Ángulo interno, medida del ángulo interno, que es esta. Y esta es la suma de todos los ángulos internos. Entonces usamos esta. Que es acá. 180 por n menos 2. Incluso aquí nos las dan, ¿verdad? 180 por n menos 2. Entonces, nosotros simplemente agarramos que determina la suma de los ángulos internos de 4. Simplemente vemos el número de lados que nos dicen, ok, n igual a 4, sustituimos y ya. Entonces, ángulos internos, pongamos de suma, ángulos internos es igual a 4, 4 menos 2 por 180. Esto es igual a 2 por 180, 360. Y del 48 dados, entonces, este, suma de los ángulos internos nos da igual a 48 menos 2 por 180. 48 menos 2 por 180, que esto da 8000, 8280 grados. O sea, con todos sus ángulos internos tomados. Am, Pasemos al siguiente. Ahora nos dice medida del ángulo interno. Nos da una fórmula. Entonces, igual. La n representa el número de lados. Nosotros simplemente nos dicen el número de lados es este. Lo agarramos, sustituimos y ahí está, nuestro ángulo interno. Entonces, el ángulo interno es, para el caso de 5 lados, entonces sería 5 menos 2 por 180 entre 5. Recordemos que este 5 es el n, ¿verdad? Pero yo nada más lo estoy cambiando. Entonces tenemos acá 5 menos 2 por 180 entre 5, esto da 108. Y digamos, bueno, ahora veamos este. Esto sería 55 menos 2 entre 5 por 180. 55 menos 2 entre 5 por 180, esto da 1000, pues, 8 grados. Ah, Está como un poquito extraño porque un ángulo, un ángulo de ahí no puede dar más de 360. Sería como hacer varias vueltas. ¿Ok? Pero bueno, aquí tenemos la medida del ángulo interno. Hagamos algo. A ver, 1908 dividido entre 180, dividido entre 160. Ya. Bueno, aquí nos dice que es 1908. Ok, ok, ya vi el error. De hecho, está a simple vista. Le falta un 5 acá. Entonces, cambiando ese 5, ahora sí nos da un valor con sentido. Nos da que el ángulo interno es de
173,45 grados. Ok. Eso ya tiene sentido. Es que el un ángulo interno siempre tiene que estar en un rango de 0 a 180. Entonces, que nos diera 1900 no sé cuánto. Ya está un poco raro. Ahora, tenemos el siguiente número total de diagonales. Ok, entonces, ya que nos dicen la n, básicamente nos están diciendo, bueno, meta esto acá. Entonces, para el caso del 9, tenemos que diagonales se representa con D, o voy a ponerle número total de diagonales. Creo que número total de diagonales, ok, ¿cómo lo representa acá? Ok, DT es para el número total de diagonales. Entonces, esto sería con n igual a 9, entonces 9 por 9 menos 3 entre 2. 9 por 9 menos 3 entre 2. Esto da igual a 27. Y para el caso de n 55 sería 55 por 55 menos 3 entre 2. Ajá. 55 menos 3 entre 2. Y esto daría 1430. Ahora para finalizar, determina el número de polígonos, el número de lados de un polígono regular si se conoce la cantidad total de diagonales. Ok, aquí nos están haciendo algo al revés. Nos acaban de decir, ok, el número total de diagonales es esto usando esta fórmula. Ahora nos dicen que hagamos lo al revés, nos dan el número total de diagonales. Entonces nosotros sabemos que la fórmula para el número total de diagonales está dada por esta que nos dieron acá, que sería n por n menos 3 entre 2. Ok, entonces para el caso 35 tenemos que esto tiene que ser igual a n por n menos 3. Entonces, como nosotros sabemos de cuántos lados es el polígono, estoy despejando n, porque n es nuestro número de lados. Entonces, paso el 2 que está dividiendo, lo paso a multiplicar, entonces esto me queda 2 por 35 igual a n por n más 3. Esto, ok, esto, esto sería 30, 30, 30, 30, 60, 70 igual a n a la 2 menos 3n. Ok. Y vemos que aquí tenemos, bueno, ok, aquí hay un detalle, ¿no? Esto es propiedad distributiva. Este por este. Entonces esto queda n por n al cuadrado. N por n es igual a n al cuadrado. Y n por menos 3 es igual a menos 3n. Entonces, y me queda así. Vamos que tenemos una cuadrática. Entonces, n al cuadrado menos 3n, pasando este al otro lado me queda menos 70. ¿Y qué tenemos que hacer para obtener n? Obtenemos las soluciones de la ecuación, ¿no? Eso se hace por medio del discriminante y todo eso. Entonces, esto es A, B, C. Entonces, esto sería, bueno, sí. Tenemos primero el discriminante, ¿no? Es B al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado menos 4 por A por C. ¿Ok? Porque ese es el número con el símbolo, ¿no? El signo. Entonces, B al cuadrado menos 4 por A por C. Esto nos da 3 al cuadrado menos 4 por 60. Esto me da 289. Y vemos que las soluciones es N1, N2. N2 es igual a menos B más menos raíz del discriminante entre 2 por A. Esto ya fue visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, N1, digamos que es menos B más raíz de 289 entre 2 por 1, ¿verdad? A es 1. Entonces, y N2 es eso mismo, pero cambiando el signo, perdón. Entonces, esto sería
Este, 3 menos raíz de 289 entre 2. Esto sería 3 más raíz de 289 entre 2, 10. Y el, ya cambiando el signo, que eso es menos 7. Ok. Entonces, si a mí me dicen, ok, ¿cuánto es la cantidad de polígonos de una figura? Y yo digo, menos 7, eso no tiene sentido, ¿verdad? O sea, no hay ningún polígono que tenga una cantidad de lados negativa. Entonces, nuestro resultado es este. ¿Y cómo podemos verificarlo? Y nos dieron el número total de diagonales. ¿Ok? Y nos dijeron que de la cantidad de lados que yo pusiera acá me tenía que dar 335 porque es el que estábamos buscando acá. Ok, ok, entonces lo que estábamos haciendo básicamente era buscar la cantidad de lados que al meterlo en esa fórmula me diera 35. Entonces, si yo meto 10 acá, me tiene que dar 35 por fuerza, si no está malo. Entonces, esto es 10 más 3 entre 2. Entonces, 10 por 10 más 3 entre 2, 35. Exacto, entonces está bien. Ese es el resultado. Ahora vemos el siguiente. Nos dicen que la cantidad de canales total es 819, ¿no? Y dice, ya sabemos que la fórmula es esta. Entonces, necesitamos encontrar una cantidad de lados que nos dé, o sea, cantidad de lados, un polígono de cierta cantidad de lados n que tenga, que tenga 819 diagonales. O sea, necesitamos encontrar la cantidad de lados de ese polígono que tiene 819 diagonales. Entonces, igualamos 819 igual a n, 3 entre 2. Esto es 819 por 2 porque paso el 2 que está debiendo multiplicar. Esto me queda desarrollando rápido. Esto es n al cuadrado menos 3n. Y pasando al otro lado, porque una cuadrática siempre la tenemos que igualar a cero, esto me queda n al cuadrado menos 3n menos 819 por 2 es 819 por 2 es igual a 1638 igual a cero. ¿Ok? Entonces, discriminante, nuevamente. B al cuadrado, 3 al cuadrado, menos 4 por A por C. Entonces, esto me queda 9 por 9 por 1638. 9 menos 4 por 17 menos. Ok. Esto me da 6561. Y ahora y tenemos dos soluciones, ¿no? N1 y N2, que sería esto mismo acá. No es lo mismo, nada más lo estoy copiando para no tener que escribirlo todo, ¿no? Entonces, y nada más volvemos aquí el resultado acá. Ok. Entonces, ¿quién es B? B es, bueno, aquí los ubicamos, ¿no? A, B, C. Entonces, B es menos 3. Entonces, menos 3 más raíz discriminante que nos dio 6561. Entonces, menos 3 más 6561, ambos entre 2 por A. A es 1, 2 por 1, 2. Entonces, me queda así. Y ya eso lo metimos acá. Pues, menos 3 más raíz de 6561 entre 2. Esto da 42. Y la otra solución me da menos 31. Entonces, como había hecho anteriormente, obviamente, la forma en que, o sea, una cantidad de lados siempre tiene que ser positiva. Entonces, nuestro resultado es este.
Ujú. Ahora, bueno, pasemos a los siguientes ejercicios. En este caso nos dice, pasamos a diagonales desde un vértice. Recordemos que las diagonales desde un vértice es la cantidad de diagonales que yo puedo trazar desde un solo vértice. Por ejemplo, por ejemplo, si yo estoy aquí en este vértice y yo solo puedo trazar de acá, acá, ajá, acá. ¿Ok? Estas son las diagonales que yo puedo trazar. Entonces, es más, este es un hexágono. Probémoslo con el hexágono. Aquí vimos gráficamente, sí, repito, que tenemos tres diagonales que puedo trazar desde un solo vértice. Entonces, el hexágono tiene 6 lados, o sea, n igual a 6. Usando la formulita que nos dan acá, n-3, entonces, diagonales, diagonales desde un vértice, d solita, ¿verdad? dt es diagonales totales, d solita es diagonales desde un vértice, es igual a n, o sea, 6 menos 3, que es igual a 3. Ven, o sea, sí coincide. Las diagonales que yo trazo aquí son 3 y el resultado aquí es 3. Y veamos el último, endecágono, que endecágono es, un endecágono es de 11 lados. Entonces, diagonales es n menos 3, esto sería 11 menos 3, esto sería 10 9 10 10 11, 8 9 10 11, entonces sería 8. ¿Ya? Eso sería. Ahora, veamos este par de acá. Determina el número de lados de un polígono si se conoce el número de diagonales desde un vértice. Aquí vamos igual, ¿ok? Vamos B, ¿no? Ah, voy a poner el que B. Entonces, si nos dicen que el número de diagonales, o sea, D igual a 45, y nos dicen, ok, encuentre la cantidad de lados de la figura que tiene 45 diagonales desde un solo vértice. Entonces, la fórmula es D igual a n-3. Tenemos que D es igual a 45 y tenemos n-3. Solamente tenemos que despejar el n, porque el n es la cantidad de lados, lo único que nos interesa. Entonces, esto sería n. Como aquí está restando, pasa a sumar al otro lado. Entonces, esto sería 45 más 3, que es 48. Esto significa que nuestra figura que tiene, que tiene 45 diagonales desde un solo vértice es de 48 lados. Y el siguiente, perdón, de 20, igual, d igual a n-3, 20 igual a n-3, n es igual a 20, más 3. Ok. Entonces, eso significa que nuestra figura, que tiene 20 diagonales desde un solo vértice, es de 23 lados. Ok, entonces, otra vez. A mí me dan la cantidad de diagonales desde un solo lado. Y me dicen que averigüeme la cantidad de lados. Nosotros sabemos que la formulita necesita, o sea, depende de la cantidad de lados. Por ejemplo, aquí, la fórmula depende de la cantidad de lados de la figura. Entonces, si a mí me dicen, ok, D es 45 y aquí tengo el D, entonces simplemente sustituyo el D por 45 y después bueno, ese es el procedimiento, digamos. Siempre de cualquier despeje, ese es el procedimiento. A mí me dan un dato y digo, ok, esta es la función. Sustituyo esto acá, o sea, en este caso el D es D igual a 45, lo sustituyo acá y despejo lo otro que es lo que estoy buscando. Así es siempre. Ahora, pasemos a bueno, estos dos ejercicios de acá. ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar 9 diagonales desde un vértice? Este es igualito, ¿no? Nos dicen, el número 7. El número 7 nos dice que la cantidad de diagonales es 9. Ok, sí. O sea que 9 es igual a menos 3. Sustituyendo
O sea, rápidamente no, una formulita. O sea que n es igual a 9 más 3. O sea que la cantidad de lados es 12. Eso es bastante rápido. Y el siguiente, ¿cuál es el perímetro de un polígono regular? Si se sabe que la suma de sus ángulos internos es 2160 y uno de sus lados mide de 12 centímetros. ¿Cuál es el perímetro? Ok, aquí nos están diciendo perímetro, ¿no? Nos piden, en el sitio nos piden perímetro. ¿Qué ocupamos nosotros para el perímetro? Ocupamos la cantidad de lados y la medida del lado. ¿Por qué? Porque el perímetro es la suma de la medida de todos los lados. Entonces, si nosotros no tenemos la cantidad de lados, o sea, podemos tener la medida del lado, pero si no tenemos la cantidad de lados, entonces nunca vamos a encontrar el perímetro. Entonces, aquí nos dicen, su lado mide 12. O sea, ya nos están dando un dato. Y nos están diciendo, la suma de sus ángulos internos es de 2160. Algo que tienen en común todas estas ecuaciones que vimos anteriormente es que todas dependen de n, o sea, de n la cantidad de lados. Entonces, si a mí me dan, si me dicen, la suma de sus ángulos internos es 2160, yo puedo ir a buscarme la formulita de suma de ángulos internos y de ahí despejar n. Entonces, tengo suma de ángulos internos, suma ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Entonces, copio esto por acá. Ok, este era 5. Este era el 5. Ok. Me están diciendo, la suma de los ángulos internos es de 2160. Entonces sustituyo 2160 igual a 180 por n otros. Tenemos que dejar la n solita. Ok. Entonces, quiero, o sea, quitar ese 180 y la verdad ese 180 me está estorbando. Entonces, aquí está multiplicando, ¿no? Pasa a dividir. Entonces, me queda 2160 entre 180 igual a n menos 2. Ahora ese 2 menos 2 me está estorbando ahí, lo paso al otro lado a sumar, porque está restando, entonces cambia de signo. Esto quedaría entre 180 más 2. Y ya, solo metes a la calco. 2160 entre 180 más 2. Esto da 14. O sea que el número de lados de la figura es 14. Pero todavía no hemos encontrado la respuesta, porque nos están pidiendo el perímetro. Entonces, el lado mide 12 centímetros y el perímetro es igual a la cantidad de lados por la medida del lado. Entonces, n por L, ¿no? N, cantidad de lados, L, medida del lado. Entonces, esto sería 14 por 12, 14 por 12, sería 168 centímetros de perímetro. ¿Ok? Y ya, bueno, eso por ese ejercicio. Igual para todos los ejercicios. Todos estos ejercicios es la misma. O sea, o nos piden este ángulo interno, ángulo externo o cantidad de diagonales, que eso es fácil, porque simplemente nos dan el número de lados, solo sustituimos una fórmula, o nos piden lo opuesto, nos dan el resultado, que sé yo, el ángulo interno, externo, los diagonales, y nosotros tenemos que despejar n. Y eso se logra simplemente reconociendo la fórmula exacta, digamos. Si a mí me dicen, hey, ¿cuántos lados tiene un polígono con un ángulo interno de 100? Entonces nosotros tenemos que agarrar la formulita del ángulo interno y despejar n de ahí, porque ya tenemos el ángulo. Entonces simplemente despejamos n de ahí y así sucesivamente. Ahora voy a hacer uno de estos, que estos son como un poquito más. A ver, si el perímetro de un triángulo equilátero mide, entonces calcule la media del apotema. Ok, en un cuadrado sobre la mide.
un pentágono, entonces creo que viene hagamos esta, la del pentágono, o no, a ver, sí, hagamos la del pentágono, es como, es un poquillo, bueno, no complicada, pero sí tiene lo suyo. Ya, pues, ya, ya. Si la apotema de un pentágono mide 7 centímetros, entonces calcule medida del radio del polígono, que un pentágono es, a ver, ¿cómo era un pentágono? Ya se me olvidó. Yo lo había dejado aquí, a ver, ok, ok. Si un pentágono es así, ok, ese es el pentágono, ¿no? Y nos dicen, eh, la apotema, recordemos que la apotema es la línea que va al centro de un lado. Entonces nos dicen que esto mide 7 centímetros, ¿ok? Nos dicen la medida del radio, el radio es esto de acá, medida del lado del pentágono, medida del lado del pentágono, no, del polígono, ajá, y área del polígono. Esto es pura Pitágoras. O sea, si vemos aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Y de ese triángulo rectángulo nos hace falta algo. Bueno, no, creo que esto no es Pitágoras. Creo que esto es trigonometría. A mí me parece haberles enseñado trigonometría, no estoy seguro. A ver. mm, sí, porque si solo tengo, a ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Ángulo interno, diagonales. Sí, yo creo que esto es pura trigonometría. Porque nosotros podemos obtener este ángulo de acá. Y con ese ángulo de ahí ya podemos obtener el radio y la mitad del lado, o sea, el valor de la mitad del lado. Y ya con eso tendremos casi que todo el ejercicio hecho. Sin embargo, pues estoy pensando en una forma de hacerlo con Pitágoras, ¿no? Yo creo que no hay una forma. Entonces, ¿eso qué es? Ese ángulo que marqué ahí es la mitad del ángulo interno. El ángulo interno era este, ¿no? Pues se acuerdan. De acá, acá. Eso es lo mismo, o sea, el ángulo interno es el mismo o sea, donde sea que ustedes hagan eso, siempre va a ser el mismo ángulo. Entonces, ese ángulo va a ser el mismo de aquí, ¿no? Es exactamente el mismo. Entonces, ángulo interno es igual, pues con la formulita, ángulo interno, que es igual a 180 por n-2 entre n. 180 por n-2 entre n. Ok, entonces esto sería, tenemos n igual a 5 porque es un pentágono. Entonces, simplemente sustituimos 180 por 5 menos 2 entre 5 plus 180 por 5 menos 2 entre 5, esto da 108 grados. ¿Ok? Pero
obtuvimos el ángulo interno completo acá, ¿no? Nosotros solo queremos la mitad, o sea, queremos esta mitad. Entonces, y solo lo dividimos entre dos. Entonces, mi ángulo interno de ahí es igual a 0,108, 108 dividido entre 2. Entonces, esto me da 54 grados. Ahora, ya que tenemos ese ángulo, tenemos un triángulo rectángulo de esta forma. ¿Ok? Vamos a 90 ahí. C 54 grados acá y 7 centímetros acá. ¿Ok? Eso es pura trigonometría, ¿no? Usamos el SOHCAHTOA. No sé si lo habían visto antes. Bueno, es una forma fácil de acordarse siempre de esto. Tenemos el ángulo acá, ¿no? Tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. Pues nosotros simplemente escogemos la que tenga. O sea, nosotros queremos calcular esta, ¿no? Eso. Entonces, decimos, ok, seno de 54 es igual a opuesto entre adyacente. Y solo despejamos X. Entonces aquí nos queda que esto es igual a 7 seno de 54 grados. Entonces, 7 seno de 54 esto da 5,66. O sea, nuestro radio es esto. Esto es radio, es igual a 5,6. Perdón, se me cortó ahí. Entonces quedamos en que el radio es de 5,66. Y bueno, entonces X es eso. Entonces ya tenemos un triángulo rectángulo de esta forma. Ahora aquí sí podemos usar Pitágoras. Tenemos un cateto y una hipotenusa. El otro cateto es igual a hipotenusa, 5,66 al cuadrado, menos 7 al cuadrado. ¿Y esto dónde sale? Bueno, tenemos tres ecuaciones para Pitágoras. Tenemos C1 al cuadrado entonces tenemos que la hipotenusa es igual a raíz de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Si ocupamos encontrar el cateto 1, esta sería la fórmula. Hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. Y el cateto 2 sería hipotenusa al cuadrado menos cateto 1. Lo que podemos ver en estas es que sin importar el cateto, o sea, básicamente siempre va a ser la misma fórmula, simplemente alternando, digamos, si yo tengo el cateto 2 y ocupo el cateto 1, sí, meto aquí el cateto 2. Si tengo el cateto 1 y busco el cateto 2, entonces meto aquí el cateto 1, listo. Entonces, bueno, terminando de solucionar esto me queda raíz de 5,66 al cuadrado menos 7 al cuadrado. Entonces, me queda como, menos, entonces más, perdón, más. No. Algo raro aquí. Ya vi. Sí, no. Use mal la fórmula acá. Entonces, aquí digamos, opuesto. El opuesto sería este. Lo opuesto. Y yo agarré seno, pero yo no tengo opuesto. Lo que tengo es adyacente. Entonces tendría que usar coseno. Más bien. Coseno. Entonces, coseno de adyacente. Coseno de adyacente entre hipotenusa. O sea, X. O sea, nosotros usamos este tipo de trigonometría basados en esto. Coseno de adyacente entre hipotenusa. Es lo mismo que tenemos acá. Entonces, despejando X nuevamente,
esto está malo. Tenemos que x es igual, perdón, para 7 entre coseno de 54 grados. Si entre coseno de 54, esto me da 11,91. Ahora sí, pues, esto es 11,91. Esto es un menos. Según la formulita que tenemos acá, eso es un menos. Entonces, y este 5,66 no va. Esto es 11,91, ¿verdad? Porque ya lo corregimos. La hipotenusa mide eso. Y ahora si metemos la fórmula bien, 11,91, esto da que ahora sí, 9,63. Entonces tenemos que 9,63 es lo que mide eso. Entonces básicamente encontramos que este pedazo de acá mide 9,63. Pero nosotros ocupamos saber todo. Y eso es la mitad. Entonces, todo completito mide 19,63 por 2. O sea, 2 veces eso, entonces 19,27. Eso completito. Entonces ya tenemos medida del lado, ya tenemos la medida de un lado, check. Tenemos la medida del radio, check. Que eso estaba por acá. La hipotenusa, o sea, esto es eso, ¿no? O sea, el radio. Y área del polígono. El área del polígono, ok. ¿Cuánto es el área de un pentágono? Perdónenme, ahí tengo que buscar la formulita porque no me la sé de memoria. Área de un pentágono. Sería 5 entre 2 área. 5 entre 2 por la medida de la apotema, que es lo que nos están dando en el ejercicio, que es de 7. La apotema por el lado. Ah, por el lado. Entonces, esto sería 5 medios por apotema, que es de 7 centímetros, por el lado mide 19,27. Entonces, 5 medios por 7, 19,27. Esto me da que el área es 337,225. Estamos trabajando en centímetros, ¿sabes? Entonces sería centímetros cuadrados, porque el área siempre va al cuadrado, ¿verdad? Metro cuadrado, kilómetro cuadrado, centímetros al cuadrado. Ok, entonces ese por ese ejercicio. Vemos que estos son como más de desarrollo. Eh, Voy a ver si hago uno más, nada más, para dejárselos ahí, hacerles estos ejercicios de esos. Entonces, bueno, hicimos el, ¿cuál? Hicimos este. Hagamos si el de la protema de la E es muy parecido, ¿no? 5 cuadrados subraya entonces, la protema del polígono. Ahí hagamos qué sé yo, el D.
Un hexágono se ve de esta forma, ¿sí? Donde el perímetro nos dicen que P es igual a 12,3. Busquemos primero la medida del lado. O sea, yo creo que es lo más sencillo, porque para el perímetro ya sabemos que necesitamos cantidad de lados y la medida del lado. Sabemos que un hexágono son 6 lados. Entonces, si tenemos que perímetro es igual a n por L, donde n es 6, P es 2 raíz de 3. Entonces, solo vamos a despejar L. Entonces, despejamos L, esto sería el n, o sea, la cantidad de lados que estamos multiplicando pasa a multiplicar P entre n. Entonces, sustituyendo, que P es 12, perdón, 12 raíz de 3 entre n, que es 6. Entonces, el lado es 12 raíz de 3 entre n 6. Esto me da 2 raíz de 3. ¿Ok? Entonces, eso es la medida del lado. A ver. Entonces, ok. Entonces, esto mide 2 raíz de 3. Ya tenemos uno de las preguntas. Medida del lado del polígono. Check. Ahora, área. El área es, no sé cuál es el área, no me sé la fórmula de memoria, entonces área de un hexágono. Yo supongo que eso se los tiene que dar porque uno se sabe de memoria eso. El área es igual a, mm, ok, es perímetro por apotema entre 2. Tenemos el perímetro, nos hace falta la apotema. Ya sabemos que la apotema es este valor, ¿no? Que va del centro a un lado, apotema. Creo que nuevamente tenemos aquí un triángulo rectángulo. Entonces, si esto mide, ay, nosotros no tenemos, ¿no? Si esto es 2 raíz de 3 y ocupamos saber solo este pedazo, entonces ese pedazo es igual a 2 raíz de 3 dividido entre 2, porque es la mitad, ¿no? O sea, ese pedazo es la mitad del lado. Entonces, 2 raíz de 3 entre 2 es una raíz de 3. ¿Ok? Mm, ok, entonces nuevamente tenemos un triángulo rectángulo aquí. Tenemos raíz de 3 acá. Además de eso me piden el radio, que el radio es este. Entonces tenemos aquí el radio y apotema. Tenemos que encontrar dos valores, ¿verdad? El apotema para poder encontrar el área y el radio para responder la respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer lo mismo que hicimos anteriormente, ¿verdad? Buscamos este ángulo de acá y lo dividimos entre dos, lo partimos a la mitad acá para poder encontrar ese ángulo. Una vez teniendo ese ángulo, entonces ya tendremos un ángulo acá que nos permitirá usar trigonometría, ¿no? So, acá, A. ¿Ok? Entonces, el ángulo interno es igual a ver, esta fórmula, 180 por n menos 2, 180 por n menos 2 entre n. Sí, sí, perdón. Entonces sabemos que un hexágono tiene 6 lados, o sea, n igual a 6. 180 por 6 menos 2 entre 6. Esto es 180 por 6.
2 entre 6, esto da 120 grados. Y la mitad de eso es 60. Entonces, tenemos que aquí 60 grados. Ya tenemos dos datos para poder comenzar a sacar esos valores. Entonces, ocupamos sacar el adyacente. Tenemos adyacente, o sea, ocupamos sacar el adyacente. Y tenemos opuesto. Entonces, adyacente, opuesto, usamos tangente. Entonces, tangente de 60 grados es igual a opuesto, o sea, raíz de 3 entre adyacente, o sea que A. Entonces, despejando A, ¿verdad? Pasando el A a multiplicar y el tangente de 60 a dividir, entonces me queda raíz de 3 entre tangente de 60. Esto, o sea, esto yo lo estoy haciendo de un solo, pero el paso intermedio sería este, ¿no? Paso el A a multiplicar, esto me queda A tangente de 60 y luego paso el tangente a dividir, entonces me queda así. Entonces, eso es un paso que estoy haciendo ahí rápido. Esto queda A igual a raíz de 3 entre tangente de 60. Esto me queda 1. Significa que A es 1. Y bueno, yo creo que ya con eso podemos encontrar el área, porque el perímetro nos está dando que era eh, 12 raíz de 3 por la apotema, que la apotema es esto, ¿no? O sea, es lo que estamos calculando ahorita, el A, y lo dejamos por 1 entre 2. Entonces, eso es 12 raíz de 3 por 1 entre 2. Esto me queda que esto es 6 raíz de 3. Ese es el área. Entonces ya tenemos el área. Falta la medida del radio. O sea, tenemos que encontrar X. Ya tenemos apotema, ya tenemos... Ok, vamos a copiar esto acá. Pues, la apotema ya sabemos que es 1. O sea, ese cateto es 1, el otro cateto es raíz de 3, entonces X por Pitágoras, ¿verdad? Entonces, es igual a cateto más el otro cateto, que es raíz de 3 al cuadrado. Entonces, eso me da que raíz de 1 más raíz de 3 al cuadrado es 2. O sea que x es igual a 2. Y eso significa que nuestro radio es 2. Y ya está resuelto el ejercicio. Entonces, check. Bueno, estos ejercicios son y más o menos largos. Yo creo que sí tienen que practicar bastante. Porque tienen mucho despeje, mucho análisis. O sea, ustedes tienen que saber qué es lo que están haciendo para poder hacer bien los despejes y manipular bien ahí las fórmulas y todo. Sí requiere bastante práctica. O sea, no es difícil, pero sí requiere bastante práctica para comenzar a entenderlo. Hay bastantes ejercicios. Yo creo que de ahí pueden practicar bastante. Y para eso estoy yo, ¿verdad? Si comienzan a surgir dudas, o sea, solamente en la práctica surgen dudas y de esa forma y es donde aprenden, ¿verdad? Preguntándome, yo resolviendo las dudas y todo. Entonces, les recomiendo que practiquen bastante y me consulten y voy a estar haciendo lo posible para ayudarles. Pues eso sería por el tutorial y ya saben que está el grupo, ¿verdad? Donde me pueden escribir por privado, como sea, y les estoy ayudando. Buenas noches.